En la historia de la humanidad, pocos años han tenido un impacto tan profundo y duradero como 1492. En el transcurso de solo 12 meses, 3 eventos monumentales ocurrieron que transformarían irreversiblemente el curso de la civilización occidental y mundial. El 2 de enero, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón entraron triunfantes en Granada, completando la reconquista tras 800 años de presencia musulmana en la península ibérica. El 31 de marzo, estos mismos monarcas firmaron el Edicto de Granada expulsando a todos los judíos de España, desencadenando una de las mayores tragedias humanitarias del siglo. Estos 3 eventos, ocurriendo en rápida sucesión en un solo año extraordinario, no fueron coincidencias aleatorias sino que estaban profundamente interconectados, fluyendo de la visión particular de Isabel y Fernando de crear una España unificada bajo una sola fe y una sola corona. Una visión que tendría consecuencias que resonarían a través de los siglos siguientes, transformando no solo España sino el mundo entero. Hoy descubriremos la historia completa de 1492, el año más crucial de la historia española y posiblemente de la historia mundial moderna. Pero antes de sumergirnos en esta historia extraordinaria donde 3 eventos que cambiaron el mundo ocurren en un solo año transformando el destino de continentes enteros, si te fascinan los momentos decisivos de la historia donde el curso de la civilización cambia irreversiblemente, suscríbete al canal y dale like a este video. Activa la campanita para no perderte ninguna historia donde exploramos los años y momentos que definieron nuestro mundo moderno. Bienvenidos a la historia completa de 1492, el año que cambió el mundo para siempre. Para entender completamente por qué 1492 fue tan extraordinario, primero debemos comprender el contexto de lo que Isabel y Fernando habían logrado en los 20 años anteriores desde su matrimonio en 1469 y su ascenso conjunto al poder en 1474. Cuando Isabel se proclamó reina de Castilla tras la muerte de su hermanastro Enrique IV en 1474, el reino estaba fracturado por guerra civil, debilitado por décadas de gobierno inefectivo, y amenazado por la nobleza que operaba casi independientemente del poder real. Durante los siguientes años, Isabel y Fernando, trabajando juntos en una asociación política excepcional para la época, habían logrado pacificar Castilla, consolidar la autoridad real, crear instituciones administrativas efectivas, y establecer lo que sería el modelo de monarquía moderna en Europa. Pero quedaba un asunto pendiente que había obsesionado a los monarcas cristianos ibéricos durante siglos: el reino nazarí de Granada, el último bastión musulmán en la península ibérica, que había sobrevivido durante más de 250 años desde su fundación en 1238, mediante una combinación de fortificaciones formidables, diplomacia astuta, y el pago de tributos masivos a los reyes cristianos a cambio de ser dejados en paz. Para Isabel y Fernando, la existencia continua de Granada era intolerable tanto por razones religiosas, veían la reconquista como deber sagrado de restaurar España completamente al cristianismo, como por razones políticas, un reino musulmán independiente en el sur representaba una anomalía que contradecía su visión de una España unificada bajo su gobierno. En 1482, una década antes del año crucial de 1492, Isabel y Fernando iniciaron la guerra final contra Granada. Esta no sería una campaña rápida de conquista sino una guerra de desgaste meticulosamente planificada que duraría 10 años completos, la campaña militar más larga y costosa que los reyes católicos emprenderían durante todo su reinado. La estrategia era sistemática y brutal en su efectividad. En lugar de intentar asaltar directamente la fuertemente fortificada ciudad de Granada, el ejército castellano-aragonés capturaría metódicamente todas las ciudades y fortalezas que rodeaban Granada, cortando gradualmente sus líneas de suministro, aislándola económicamente y reduciendo progresivamente el territorio nazarí hasta que solo quedara la capital. Ciudad tras ciudad cayó ante las fuerzas cristianas: Alhama en 1482, Ronda en 1485, Loja en 1486, Málaga en 1487 tras un asedio especialmente brutal, Baza en 1489, y Almería en 1490. Cada conquista requería semanas o meses de asedio, el despliegue de artillería de asedio que los reyes católicos habían modernizado con los últimos avances en tecnología militar europea, y la construcción de campamentos permanentes que demostraban a los defensores que los cristianos no se retirarían. La reina Isabel demostró compromiso extraordinario con la campaña, viajando personalmente al frente de guerra en múltiples ocasiones, supervisando la logística del ejército, y apareciendo ante las tropas para mantener la moral durante asedios prolongados. Su presencia en el campamento militar era inusual para una reina de la época, y demostraba que esta guerra era prioridad absoluta para la monarquía.
Para finales de 1491, el reino nazarí había sido reducido a solo la ciudad de Granada y su entorno inmediato. El sultán Boabdil, también conocido como Muhammad XII, el último gobernante nazarí, enfrentaba una situación imposible. Estaba completamente rodeado por fuerzas cristianas enormemente superiores. No había ninguna esperanza realista de ayuda externa. Los otros reinos musulmanes del norte de África estaban demasiado ocupados con sus propios problemas para enviar fuerzas de socorro efectivas. Los recursos de Granada se agotaban rápidamente. La población enfrentaba hambruna inminente si el asedio continuaba. En noviembre de 1491, Boabdil comenzó negociaciones secretas con los reyes católicos para la rendición de Granada. Las negociaciones duraron 2 meses y culminaron en las capitulaciones de Granada firmadas el 25 de noviembre de 1491. Los términos eran relativamente generosos, considerando que Granada estaba completamente a merced de los cristianos y podría haber sido tomada por asalto con masacre de la población. Los reyes católicos, aconsejados por sus asesores más pragmáticos, entendían que términos excesivamente duros podrían provocar resistencia fanática que costaría vidas cristianas innecesarias, mientras que términos razonables facilitarían transición pacífica. Las capitulaciones garantizaban que los musulmanes que desearan permanecer en Granada podrían hacerlo, manteniendo sus propiedades, practicando su religión libremente, conservando sus leyes y costumbres, y siendo juzgados por sus propios cadíes en asuntos internos de su comunidad. Aquellos que desearan emigrar al norte de África podrían hacerlo durante 3 años llevando sus posesiones. Boabdil recibiría un señorío en las Alpujarras como compensación por entregar Granada. El 2 de enero de 1492, la transferencia formal de poder ocurrió. Boabdil entregó las llaves de la Alhambra a los reyes católicos en una ceremonia cargada de simbolismo histórico. Según las crónicas, cuando Boabdil partía hacia el exilio y se volvió para dar una última mirada a la hermosa ciudad que había perdido, su madre Aisha le reprendió con palabras que se volverían famosas. Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Esta historia, aunque posiblemente apócrifa o embellecida, capturó perfectamente la tragedia del momento. El fin de 8 siglos de civilización islámica en la península ibérica. Isabel y Fernando entraron triunfantes en Granada, celebrando misas de acción de gracias en mezquitas convertidas inmediatamente en iglesias, y estableciendo su gobierno sobre la ciudad. La noticia de la caída de Granada resonó por toda Europa cristiana. El Papa Alejandro VI celebró con ceremonias especiales en Roma. Los reyes de Francia, Inglaterra y otros reinos cristianos enviaron felicitaciones. La conquista de Granada era vista como victoria crucial del cristianismo sobre el Islam, especialmente significativa en una época cuando el Imperio Otomano estaba expandiéndose amenazadoramente en Europa Oriental. Para Isabel y Fernando, Granada representaba la culminación de su proyecto de unificación de España. Ahora controlaban toda la península excepto el reino de Portugal y el pequeño reino de Navarra, que Fernando incorporaría a la corona en 1512 Paña. Pero la conquista de Granada desencadenó inmediatamente consecuencias que los propios reyes católicos quizás no habían anticipado completamente. La guerra contra Granada había sido justificada en términos religiosos como guerra santa cristiana para recuperar territorio de los infieles. Esta retórica de pureza religiosa y unidad de fe como fundamento del Estado creó momentum ideológico que sería imposible detener. Si España debía ser completamente cristiana, ¿qué hacer con las poblaciones no cristianas que permanecían dentro del reino? Los musulmanes de Granada, los mudéjares que habían vivido bajo dominio cristiano en otras partes de España durante siglos, y especialmente los judíos que habían sido parte integral de la sociedad española durante más de 1000 años, ahora eran vistos como anomalías que contradecían la visión de una España religiosamente unificada. La presión sobre los reyes católicos para resolver la cuestión judía había estado construyéndose durante años. La Inquisición española, establecida en 1478 con autorización papal pero bajo control real en lugar de papal, había sido creada originalmente para investigar la sinceridad de los conversos, los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que eran sospechados de practicar judaísmo secretamente. Tomás de Torquemada, el inquisidor general, era particularmente obsesivo sobre lo que él veía como la amenaza de los conversos falsos, y argumentaba que mientras hubiera comunidades judías practicantes en España, los conversos estarían tentados a volver al judaísmo. Torquemada y otros consejeros religiosos presionaron intensamente a Isabel y Fernando para expulsar a todos los judíos como única solución permanente. El 31 de marzo de 1492, menos de 3 meses después de la conquista de Granada,
Isabel y Fernando firmaron el Edicto de Granada, también conocido como el Decreto de la Alhambra, ordenando la expulsión de todos los judíos que se negaran a convertirse al cristianismo de todos los territorios bajo su control. El edicto daba a los judíos, hasta el 31 de julio de 1492, solo 4 meses, para tomar la decisión imposible: convertirse al cristianismo abandonando la fe que sus familias habían practicado durante generaciones, o partir al exilio abandonando sus hogares, propiedades, negocios y todo lo que habían conocido. El edicto prohibía a los judíos que partían llevar oro, plata o moneda, solo podían llevar posesiones portátiles y bienes comerciables. Esta restricción garantizaba que incluso los judíos ricos partirían empobrecidos. Las razones oficiales declaradas en el edicto eran que la presencia de judíos practicantes tentaba a los conversos a apostatar del cristianismo, que los judíos deliberadamente intentaban convertir cristianos al judaísmo, y que por lo tanto la única manera de proteger la fe cristiana era remover completamente la presencia judía. Estas acusaciones eran en gran medida fabricadas o exageradas, pero reflejaban prejuicios antisemitas profundamente arraigados que habían estado creciendo en la sociedad española durante el siglo XV. La población judía de España en 1492 era considerable, aunque las cifras exactas son debatidas por historiadores. Estimaciones modernas sugieren entre 150.000 y 200.000 judíos vivían en los territorios de Castilla y Aragón. Enfrentados con la elección terrible entre conversión y exilio, aproximadamente la mitad eligió el bautismo, convirtiéndose en los llamados conversos o cristianos nuevos, pero la otra mitad, aproximadamente 75.000 a 100.000 personas, eligió mantener su fe y partir al exilio. El éxodo judío de España en el verano de 1492 fue una tragedia humanitaria de proporciones masivas. Familias que habían vivido en España durante generaciones, en muchos casos desde la época romana antes de que España fuera cristiana, fueron forzadas a vender sus propiedades rápidamente a precios de liquidación catastrófica. Comunidades enteras se disolvieron en cuestión de semanas. Sinagogas que habían servido a comunidades judías durante siglos fueron cerradas o convertidas en iglesias. Cementerios judíos fueron abandonados. Los judíos españoles, que se llamarían a sí mismos sefardíes del nombre hebreo para España Sefarad, partieron principalmente hacia el norte de África, el Imperio Otomano y Portugal, aunque este último país también los expulsaría pocos años después. El viaje al exilio fue peligroso y brutal. Muchos murieron en el camino de enfermedad, hambre o violencia. Los capitanes de barcos frecuentemente los explotaban cobrando pasajes exorbitantes. Algunos fueron vendidos como esclavos. Mujeres fueron violadas. Niños murieron de enfermedad en barcos hacinados. Los que llegaron a destinos como Fez, Argel, Salónica o Estambul, enfrentaron la difícil tarea de reconstruir sus vidas desde cero en tierras extrañas. Paradójicamente, el Imperio Otomano bajo el sultán Bayezid II recibió a los refugiados judíos españoles con brazos abiertos, reconociendo que eran personas educadas y hábiles que fortalecerían su imperio. Bayezid supuestamente comentó que Fernando era un tonto por empobrecer su propio reino y enriquecer el otomano. De hecho, la expulsión fue un desastre económico para España, eliminando de un golpe a comerciantes, médicos, artesanos, prestamistas y profesionales altamente calificados, cuya pérdida debilitó la economía española durante generaciones. La expulsión de los judíos en 1492 ha sido universalmente condenada por historiadores modernos como un crimen contra la humanidad y un acto de fanatismo religioso que causó sufrimiento masivo innecesario. Para los reyes católicos, sin embargo, era vista como necesaria para lograr la unidad religiosa que consideraban esencial para un Estado fuerte. La paradoja trágica es que Isabel y Fernando, que en muchos aspectos fueron monarcas modernizadores efectivos que sentaron las bases del Estado moderno español, en este aspecto fueron prisioneros de los prejuicios religiosos de su época, incapaces de ver que la diversidad religiosa podría haber sido una fortaleza en lugar de una amenaza. El tercer evento monumenta de 1492 estaba ocurriendo simultáneamente mientras los judíos eran expulsados. El viaje de Cristóbal Colón, que cambiaría el mundo más dramáticamente que cualquier otro evento del año. Colón, un navegante genovés con una idea obsesiva de que podría alcanzar las Indias y las ricas tierras de Asia navegando hacia el oeste a través del Atlántico, había estado buscando patrocinio real para su expedición durante años. Había presentado su plan al rey Juan II de Portugal, quien lo rechazó después de que sus expertos le advirtieran que las distancias involucradas eran mucho mayores de lo que Colón calculaba. Colón llegó a España en 1485 y comenzó a cortejar a los reyes católicos.
Isabel estaba intrigada por la propuesta pero inicialmente demasiado ocupada con la guerra de Granada para comprometer recursos. Fernando era más escéptico sobre la viabilidad de la empresa. Durante los siguientes 7 años Colón persistió, estableciendo contactos en la corte, ganando apoyo de ciertos consejeros influyentes y esperando pacientemente el momento apropiado. Finalmente, en enero de 1492, inmediatamente después de la conquista de Granada, Colón hizo su movimiento final. La conquista de Granada había liberado recursos militares y financieros masivos, que habían estado comprometidos con la guerra durante una década. Los reyes católicos estaban en modo triunfal, sintiéndose capaces de grandes empresas después de su victoria histórica. Luis de Santángel, escribano de ración de Fernando y uno de los consejeros más influyentes, argumentó apasionadamente a favor de apoyar la expedición de Colón, señalando que el costo era relativamente modesto comparado con lo que se había gastado en Granada, y que las recompensas potenciales, acceso directo a las especias y riquezas de Asia evitando intermediarios musulmanes, justificaban el riesgo. Isabel, más que Fernando, fue convencida por estos argumentos. Según la tradición, aunque posiblemente apócrifa, Isabel declaró que empeñaría sus joyas para financiar el viaje si fuera necesario, aunque en realidad la financiación vino de varias fuentes incluido el Tesoro Real y préstamos de financieros. El 17 de abril de 1492, apenas 2 semanas después de firmar el edicto expulsando a los judíos, los reyes católicos firmaron las capitulaciones de Santa Fe, el contrato formal con Colón autorizando su expedición y especificando los términos. Los términos que Colón negoció eran extraordinariamente favorables para él, reflejando tanto su habilidad de negociación como la confianza de los reyes católicos en las recompensas potenciales. Colón sería nombrado almirante del Mar Océano, título hereditario para él y sus descendientes. Sería nombrado virrey y gobernador general de todas las tierras que descubriera, nuevamente hereditariamente. Recibiría el 10% de todas las riquezas obtenidas de los territorios descubiertos. Estos términos, que Colón eventualmente consideraría insuficientemente generosos y que los reyes católicos eventualmente intentarían revocar cuando se hizo claro cuán vastos eran los territorios descubiertos, establecieron el marco para la empresa más consecuente en la historia moderna. Colón partió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, solo 2 días después de la fecha límite del edicto de expulsión judía, con 3 barcos pequeños, la Santa María, la Pinta y la Niña. La expedición incluía aproximadamente 90 hombres. Navegó primero a las Islas Canarias para reabastecimiento, luego se lanzó hacia el oeste a través del Atlántico el 6 de septiembre. Durante las siguientes 5 semanas, la pequeña flota navegó hacia el oeste a través de un océano aparentemente interminable. La tripulación se volvió cada vez más ansiosa a medida que pasaban los días sin señales de tierra. Colón registró distancias falsas en su diario oficial, subestimando cuán lejos habían navegado para evitar que la tripulación entrara en pánico por la distancia desde casa. En las primeras horas del 12 de octubre de 1492, un marinero en la Pinta llamado Rodrigo de Triana avistó tierra. Al amanecer, las 3 naves se acercaron a una isla que los habitantes nativos llamaban Guanahani y que Colón renombró San Salvador. Era una de las islas de las Bahamas en el Caribe. Colón, convencido de que había alcanzado islas cerca de Japón o China, llamó a los habitantes indios, pensando que había llegado a las Indias, un error nomenclatural que persiste hasta hoy para gran confusión. Los nativos taínos que Colón encontró eran pacíficos y curiosos, ofreciendo regalos y acercándose amistosamente a los recién llegados. Colón notó inmediatamente que algunos llevaban pequeños ornamentos de oro, y se obsesionó con encontrar la fuente de este oro, convencido de que las grandes ciudades de Asia con sus legendarias riquezas debían estar cerca. Durante las siguientes semanas, Colón navegó por las Bahamas, y luego a Cuba que él creía era el continente asiático, y la Española que él creía podría ser Japón, o al menos una isla rica cerca del continente. En cada lugar, los nativos eran amistosos pero desconcertados por las preguntas insistentes de Colón sobre oro y sobre el Gran Khan de China. Colón secuestró varios nativos para llevarlos de regreso a España como prueba de su descubrimiento y para entrenarlos como intérpretes. En la Española, la Santa María encalló en un arrecife en la víspera de Navidad y tuvo que ser abandonada. Con madera del naufragio, Colón construyó un fuerte que nombró la Navidad y dejó 39 hombres allí como primera colonia europea en el Nuevo Mundo, aunque todos serían asesinados por nativos antes de que Colón regresara en su segundo viaje. El 16 de enero de 1493, Colón comenzó el viaje de regreso a España con las 2 naves restantes.
El viaje de regreso fue peligroso, con tormentas terribles que casi hundieron los barcos. Colón llegó primero a Portugal en marzo, donde tuvo que explicar al rey Juan por qué un navegante comisionado por España había llegado a puertos portugueses. Juan estaba furioso al darse cuenta de que las tierras que Colón afirmaba haber alcanzado podrían estar bajo la jurisdicción portuguesa, según tratados existentes sobre esferas de influencia. Colón finalmente llegó a España y viajó por tierra para encontrarse con los reyes católicos en Barcelona en abril de 1493. Fue recibido triunfalmente. Los reyes católicos, inicialmente escépticos de las afirmaciones de Colón de que había alcanzado Asia, quedaron impresionados por las muestras que traía. Los nativos taínos que había secuestrado, exhibidos como curiosidades exóticas, pequeñas cantidades de oro, plantas desconocidas como tabaco y maíz, y pájaros tropicales coloridos. Colón describió tierras paradisíacas con habitantes dóciles, que podrían ser fácilmente cristianizados, y que vivían entre oro en abundancia. Los reyes católicos inmediatamente comenzaron a organizar una segunda expedición mucho más grande que partiría en septiembre de 1493, con 17 barcos y 1.200 hombres. El descubrimiento de Colón desencadenó inmediatamente crisis diplomática con Portugal, sobre quién tenía derecho a las nuevas tierras. El Papa Alejandro VI, quien era español y por lo tanto inclinado a favorecer a los reyes católicos, emitió una serie de bulas papales en 1493, estableciendo una línea de demarcación en el Atlántico. Las tierras al oeste de la línea pertenecerían a España, las del este a Portugal. Portugal protestó que esta línea era injusta. En 1494, España y Portugal negociaron el Tratado de Tordesillas que movió la línea de demarcación más hacia el oeste. Esta línea, aunque arbitraria y completamente ignorante de que había civilizaciones enteras viviendo en las tierras siendo divididas, eventualmente explicaría por qué Brasil habla portugués mientras el resto de Sudamérica habla español. Colón mismo nunca se dio cuenta de que había descubierto un continente completamente nuevo desconocido para europeos, africanos y asiáticos. Hizo 3 viajes más al Caribe entre 1493 y 1504, explorando más islas y el continente de Sudamérica, pero insistió hasta su muerte en 1506 que había alcanzado Asia. Fue solo gradualmente durante las primeras décadas del siglo XVI que los europeos se dieron cuenta de que lo que Colón había encontrado era lo que llamarían el Nuevo Mundo, continentes enteros cuya existencia no habían sospechado. El impacto del descubrimiento de América en la historia mundial fue absolutamente transformador de maneras que nadie en 1492 podría haber imaginado. Durante los siguientes 50 años, conquistadores españoles someterían los imperios azteca e inca, 2 de las civilizaciones más sofisticadas de las Américas. Millones de nativos americanos morirían de enfermedades europeas contra las cuales no tenían inmunidad. Un holocausto demográfico de escala incomprensible. España extraería cantidades masivas de plata y oro de las minas americanas, transformando la economía europea y eventualmente causando revolución de precios. Plantas domesticadas en las Américas, papa, maíz, tomate, cacao, tabaco, y muchas otras, serían llevadas a Europa, África y Asia, transformando dietas y agricultura globalmente. Cultivos del Viejo Mundo, trigo, arroz, café, caña de azúcar, serían plantados en las Américas. Animales domésticos europeos, caballos, vacas, cerdos, ovejas, transformarían paisajes y economías americanas. El comercio de esclavos africanos a las Américas crearía la diáspora africana y las sociedades multirraciales de las Américas modernas. Idiomas europeos, principalmente español, portugués e inglés, serían impuestos en continentes enteros. El cristianismo sería difundido forzosamente a cientos de millones. El intercambio colombino, el intercambio sin precedentes de plantas, animales, enfermedades, personas e ideas entre hemisferios que habían estado separados durante milenios, transformaría fundamentalmente el mundo en formas que todavía moldean nuestra realidad hoy. Todo esto comenzó con los 3 barquitos pequeños que partieron de Palos en agosto de 1492. Mirar atrás a 1492 desde nuestra perspectiva moderna crea emociones profundamente contradictorias. Por un lado, los logros fueron extraordinarios. La conclusión de la reconquista después de 8 siglos era hazaña militar e histórica masiva. El patrocinio de la expedición de Colón mostró visión audaz y voluntad de arriesgar en empresa incierta con recompensas potencialmente masivas.
La consolidación del poder real por Isabel y Fernando creó fundamentos del Estado moderno español. Por otro lado, el sufrimiento causado fue inmenso. La expulsión de los judíos fue crimen contra la humanidad motivado por intolerancia religiosa. Las promesas hechas a los musulmanes de Granada de que podrían mantener su religión fueron rotas dentro de una década cuando fueron forzados a convertirse o exiliarse también. La conquista de las Américas resultó en muerte de millones de indígenas, destrucción de civilizaciones enteras y establecimiento de sistemas de explotación brutal. Evaluar el legado de 1492 requiere sostener estas realidades contradictorias simultáneamente. Podemos reconocer los logros históricos mientras condenamos las atrocidades. Podemos entender las motivaciones de los actores históricos dentro de su contexto mientras rechazamos las consecuencias de sus acciones. Para los reyes católicos, 1492 fue el año culminante, cuando su visión de España unificada religiosa y políticamente bajo su gobierno pareció realizarse completamente. No podían prever que su expulsión de los judíos sería recordada como uno de los episodios más vergonzosos de la historia española. No podían imaginar que el descubrimiento de Colón llevaría a conquista de continentes enteros y creación de imperio global español que duraría 300 años. Esta es la historia completa de 1492, el año extraordinario cuando tres eventos que cambiarían el mundo, la conquista de Granada completando la reconquista, la expulsión de los judíos causando tragedia humanitaria masiva, y el descubrimiento de América iniciando era de exploración y conquista global, ocurrieron en rápida sucesión en solo 12 meses, transformando irreversiblemente el curso de la historia española. Si esta historia te ha revelado cómo un solo año puede cambiar el destino de continentes enteros, y cómo los eventos históricos tienen consecuencias tanto gloriosas como trágicas que resuenan a través de los siglos, déjanos en los comentarios qué otros años decisivos de la historia te gustaría que investigáramos. Gracias por acompañarnos en este viaje al año más crucial de la historia moderna.